Bueno, hola a todos. Ahora sí estamos con Guillermo Pizarro, doctor licenciado en geofísica de la Universidad Nacional de San Juan. Bienvenido a este espacio, Guillermo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, con Guillermo nos conocemos de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, así Sí, que ya tenemos algunos años de sí, conocer. lindos recuerdos. Bueno, la idea de este espacio es conversar un poco con vos y nos podrías contar cómo surgió tu interés por la literatura, cuándo surgió. Bueno, la verdad que, no sé, digamos, decían que cuando yo era chico escribía bonito, así, Ajá, así decían. así Entonces, decía. pero bueno, después al entrar en la escuela industrial y seguir en la universidad en todo lo que era ciencias exactas, ¿no? A dedicarme a la física, a la geofísica, bueno, más o menos dejé Ah, todo eso de lado. muy estructurado era eso, Claro, estaba claro, nada, preparado. nada, nada que ver con las letras, nada que ver con el arte. Entonces, Sí, después empieza a haber una situación en la cual, bueno, mm, situaciones de la vida que empiezo a tratar, viste que con el tiempo uno olvida. Entonces, empecé a escribir ciertas cosas que me habían pasado para después con el tiempo no volver a cometer los mismos errores. Entonces, me acuerdo la primera cosa que escribí ajá, así es cómo llegué hasta aquí, ¿no? ah, qué bueno. Que fue justo cuando empieza el tiempo de pandemia, ¿cierto? Ajá, Entonces que, bueno, me pongo a pensar cómo había llegado al lugar donde estaba en esa época de pandemia que tenemos tanto tiempo y sí, entonces no, aprovecho como para reestructurar cositas ajá, y de allí creo que empecé a tomarlo en serio, a escribir ciertas cosas ah, y mira, sobre todo en ese tiempo empecé a escribir varias situaciones particularmente de cómo me sentía y cómo se reflejaba todo eso en la gente ah, bien. y, y de tanto escribir empecé a adornarlo y de ahí yo creo que Como que le empezó, tomaste gusto. claro, de ahí yo creo que empecé a, o sea, a decir lo mismo pero con palabras hermosas y con los sentimientos que realmente salían de adentro, ¿sí? No con la Ajá, palabra textual dura que yo tenía de claro, todo lo que era la geofísica y la enseñanza, ¿no? Sino sí, algo ajá, más artístico, sobre todo abrir el interior. qué bueno. Me acuerdo lo primero que me acuerdo que escribí que me gustó, tipo Sí, poesía, se llamaba que está escrito en mi primer libro, se llamaba Hay veces, ¿no? ujú, Y entonces contaba todas esas cosas que hay veces que te sí, pasan, ¿no? ajá, Y que no son siempre, pero esas veces que te han pasado te van dejando marcado y te sí, van haciendo un surco en el cual las nuevas emociones se canalizan por ese surco. qué bueno. Entonces, Ajá, de eso se llamaba el tema a veces. Y entonces decía, hay veces que te pasa eso, son algunas veces cuando tal sí, cosa y son esas veces que... Y entonces al final decía, y hay veces donde nos hacemos agua, creo que termina así, o sea, ajá, refiriéndose que estallamos en llanto, ¿verdad? Pero claro, algunas veces, otras veces había alegría, otras bueno, de eso fue, y fue la primera vez que me gustó algo que yo había escrito. qué bueno. Lo leí y dije, esto está bueno, Ajá, qué esto bueno está lindo. eso, cuando sentís Sobre todo, no satisfacción, bueno, sí, porque uno de escribir publicaciones así en los papers, ya como que ya sabes cuando algo está bueno. Pero una cosa es que esté bueno, que esté cierto, que esté concreto, conciso. Y la otra cosa es que esté bello. sí. Entonces yo empecé a escribir, después de eso, empecé a buscar belleza en la Ya, forma que yo tenía de ya contar las empezabas a cosas. hacer un poco de autocrítica. Claro, y empecé a buscar belleza en cómo contaba las cosas. Bueno, ¿cuándo fue tu primer publicación? Y bueno, empecé a publicar en Facebook, ¿sí? A través de Facebook, Ajá, de mi muro, empecé a subir lo que era así,
esos poemas. sí. Después en mis grupos de amigos, que ahí te habrás tenido que comer algún poema que yo puse en los grupos de industrial. Bueno, eh, y bueno, después empecé ya con estas situaciones de los recitales, ¿no es cierto?, literarios, Sí. de publicar en antologías, hasta que Ah, llegué a publicar mi primer tu libro, primer libro. ¿verdad? Ajá. Pero ese ¿Cómo fue se como llama tu primer libro? aristas de sentimientos. Aristas de sentimiento. Bueno, y el tema de aristas de sentimiento, a pesar de ser algo tan estructurado, Sí. porque aristas realmente, yo cuando digo aristas de sentimiento, hay que imaginar un cubo, ¿no? Pero un Ah, cubo hecho de palitos, ¿sí? En sí. los cuales no tiene paredes. Entonces yo creo que ahí está el espíritu nuestro, ¿no es cierto? Dentro de una estructura, ¿no es cierto? Que no se deforma, pero sin embargo es impermeable por todos lados, por arriba, por abajo, por los costados. Y es allí a donde vivimos nosotros, y esa estructura es un poco el marco que nosotros utilizamos para nuestra protección, para cubrir Mm, nuestra vulnerabilidad. qué buen concepto. Esa Está fue bueno. la idea que tuve de Ujú, aristas de ajá. sentimiento. Que voy a Muy decir que bueno. tiene que ver Muy bueno, ¿no? un cubo Sí, no, con no, la no, no, poesía, no, pero pero está bueno el concepto que has tomado para... claro, fue, Sí, sí, y me, de una, fue el primer nombre que se me ocurrió y después fui pensando en otros, pero creía que ese era el que más me representaba, porque realmente el primer claro, libro es mucho la representación de uno. Después a lo mejor sí, uno se sí, abre y empieza a escribir otras cosas y diversificar y divagar y ampliarse. Pero sí, el primer libro que nace así de tu zona de confort normalmente tiene mucho de autobiografía. Sin querer terminas sí, hablando mucho de vos, sin terminar te abres mucho, mostras todo tu interior. sí, sí. Entonces yo creo que por eso ese nombre para el libro me pareció fabuloso. Muy bueno. O sea, al No, menos no, sí, era sí, yo, era sí, yo dentro de esa claro. estructura, ese retículo ahí tan, tan duro, ¿no es cierto? En el centro estaba todo este sentimiento vulnerable, ¿no es cierto? Que estaba expresando a través de las letras. Está muy bueno. Eh, bueno, además sé que publicaste en la revista de venir111.com, que ahí también estuvimos juntos en esa Sí, sí. publicación. También Y, participé en lecturas, así en el grupo El Silencio, ajá, ¿sí? También he colaborado en una antología de ese grupo, ¿sí? ah, qué bien. Bueno, con los versos al taller, donde hemos sido Sí, compañeros. Bueno, también. los versos al taller también se hizo una antología en la cual hemos participado, Sí, ¿sí? También hicimos lecturas, ¿no es cierto?, de lo que íbamos haciendo allí. Eh, sí. Después fue el Encuentro Nacional de Poetas que se hizo en San Juan el año pasado, que también Ah, qué bueno. participé. ¿Y ese dónde se Y realizó? fue en la estación San Martín y Ajá. después fue ahí en el teatro, digamos, del Museo Franklin. ¿Sí? Sí, yo ese me lo perdí, la verdad. Y Ha bueno, de haber sido fue lindo, fue hermoso eso. interesante. Sobre todo, eh, en el caso mío, que veníamos de no tener contacto con el arte, ¿verdad? Sí, Encontrarte ahí con toda esa gente que venía de distintos lugares, que tenía qué distintas lindo. apreciaciones de lo que era la poesía, que Ajá. había prosa poética, Ah, que qué había bueno. poemas, gente que, no sé, reflejaba mucho el problema de la mujer, ¿no es cierto? Ujú, Gente que reflejaba mucho los problemas de la sexualidad ajá. en el individuo, otros que escribían mucho sobre la muerte, en fin, Sí. Ah, ahí bueno. vos Ajá. no, yo empecé a notar, digamos, lo que era ese famoso yo poético del cual todos hablaban, o sea, esa estructura que nosotros tenemos cuando escribimos y que no nos podemos apartar de ella, sino un poquito disfrazarla, pero somos ella, o sea, somos nosotros cuando escribimos
que ponemos nuestra impronta, así como ponemos nuestra letra, ¿no es Sí, cierto?, en sí, tinta, sí, sí, también ponemos nuestra impronta, nuestra sí, sí, forma de decir las cosas y hablamos de lo que normalmente nos brota siempre. Entonces de ahí encontré lo que era el yo poético de esta gente que hablaba cada uno, todos sí, bellos, pero cada uno hablaba de distintos temas y de a su manera. qué bueno. Aparte de haber sido enriquecedor totalmente, Sí, sí. claro. Este, bueno, vamos a ir cerrando esta primera parte entonces Cerremos la primera parte del programa. para luego seguir.